Me habéis petado el móvil de mensajes avisándome de que ya estaba disponible el nuevo Xiaomi 5 Pro, así que me he ido a la tienda, lo he comprado y aquí os traigo este vídeo en el cual vamos a abrir este patinete, vamos a ver todas las novedades y características que contiene y vamos a pegar un primer vistazo a este nuevo patinete de Xiaomi. Bueno, como veis es una enorme caja, lo cual nos avisa que este patinete es grande y deciros que, bueno, pesa bastante, la caja pesa unos 24 kilitos porque el patinete pesa 22 kilazos, ¿vale? Es un patinete importante. Vamos a abrir por aquí, como veis tenemos la típica caja de cartón. Ojo que en otros sitios, en otros países llega una caja blanca, a Europa siempre pero nos llega esta caja de cartón típica de los patinetes de Xiaomi. Creo que llevan ya 5 generaciones sacando la misma caja. Ahorrarán en diseño o algo así, seguro. Y bueno, ¡vamos a abrirla! Bueno, esto es lo que contiene el patinete, la caja del nuevo Xiaomi. Fijaros, el diseño ya se ve que es muy chulo. Y bueno, vamos a empezar sacando cositas por aquí, a ver qué tenemos. Tenemos los típicos, bueno, manuales con los 5 tornillos y la herramienta Allen para montar el manillar. Siempre me preguntáis por qué vienen 5 tornillos. Bueno, siempre nos viene uno extra por si se pierde. Aquí tenemos el conector de alimentación de Europa para el cargador y aquí tenemos obviamente el cargador. Vamos a sacar el cargador. Fijaros, el cargador es igual, o sea, el mismo que el de los patinetes de Xiaomi 4 Pro Gen 2, ¿vale? O sea, es el mismo cargador porque este patinete prácticamente tiene la misma batería. Y bueno, ya no quedan más accesorios, así que vamos a sacar el patinete. Y aquí tengo el patinete, fijaros, o sea, muy chulo, ¿eh? O sea, la sensación que a mí me da de esta primera impresión de verlo así, me recuerda entre una fusión entre el Xiaomi 4 Pro Gen 2 y el Xiaomi 4 Ultra, me parecen una fusión de esos dos patinetes. Y es que fijaros en el cuerpo lo robusto que es, la suspensión que tiene aquí, o sea, es que es brutal mirarla, ¿eh? La doble suspensión que tenemos trasera y la doble telescópica delantera. Pero bueno, vamos a ir hablando un poco de las características y de este patinete. Antes que nada, no quiero que se me olvide deciros que el patinete está certificado, viene con su chapa de la DGT, la tengo aquí en este lado. Y bueno, comentaros que con la caja junto con los demás pues accesorios, también nos viene el manual bueno, el certificado de homologación del patinete, ¿vale? Este certificado no hace falta que lo llevemos encima ni nada por el estilo, ¿vale? Que antiguamente se decía que sí, que hacían falta los papeles y tal. Hoy en día realmente lo que dice la DGT es que el patinete tiene que estar homologado con su chapa y ya está, que es lo importante, ¿vale? No hace falta que llevemos este documento siempre encima ni nada, es un engorro. Sí que es importante que llevéis la factura de la compra del patinete, la guardáis en el móvil y la tenéis por si acaso algún guardia o lo que sea os lo pide. Pero vamos, que lo normal es que con la chapa de la DGT sobra. El cuerpo del patinete, como estáis viendo, está construido con un marco de acero al carbono muy pero que muy chulo, fijaros, es muy robusto y es que este patinete, como os había adelantado, pesa 22,4 kilos. Ya no es el típico patinete Xiaomi que lo cojo muy ligero, me voy y lo puedo subir a un cuarto sin ascensor, ¿eh? Tened en cuenta que este patinete pesa bastante. Y luego, bueno, pues aparte del peso, todo eso está motivado por la pedazo de estructura que tenemos y también la base tan ancha que tenemos aquí. 178 milímetros, ¿eh? Hemos mejorado la anterior y ahora tenemos pues una base más cómoda. Además, fijaros, con una textura así robusta para evitar que se nos pueda deslizar los pies y que se soporten sobre esta base de una forma muy cómoda. Es una base antideslizante y además fijaros que viene aquí grabado el detallito que me gusta bastante de Pro Dual Suspension, ¿vale? Que es la nueva gama de Xiaomi, por así decirlo, ya que como bien sabéis, pues todos estos nuevos patinetes van a tener sistema de suspensión. Y es que este patinete en la parte delantera tenemos un sistema doble de suspensión de horquilla, como estáis viendo, además con un recorrido bastante majo y que además es una suspensión que se ve muy robusta, ¿eh? A falta de probarla, la verdad es que tiene muy pero que muy buena pinta, nada que ver con otras suspensiones de otros patinetes de Xiaomi. Y luego en la parte trasera sí que es verdad que tenemos una suspensión más simple, ya que estaría aquí en la parte central y es como un muelle único que hace basculante entre toda la rueda trasera. Y bueno, tenemos en general un patinete bastante cómodo porque tenemos una suspensión, aunque sea simple, en la parte trasera y suspensión doble en la parte delantera. Y además fijaros que este patinete viene con unos buenos zapatos, viene bien equipado. Y es que tenemos unas ruedas muy anchas de 10 pulgadas, fijaros, unas ruedas muy cómodas que junto a la suspensión pues nos va a ayudar a atravesar la ciudad seguramente sin problemas, a falta de probarlo obviamente, pero tiene muy pero que muy buena pinta. Ruedas tubeless, no tenemos cámara, o sea, unas ruedas muy cómodas que nos van a durar muchísimo tiempo y así evitamos los incómodos pinchazos que sufríamos sobre todo en los patinetes anteriores de Xiaomi. El motor lo tenemos equipado en la rueda trasera, un motor, amigos,
de 400 vatios nominales que llegan hasta los 1000 vatios de potencia pico. Os diría que este motor no lo he probado, pero realmente sí que lo probé porque es el mismo que montaba el Xiaomi 4 Pro Gen 2. Así que deciros que este motor da muy buen rendimiento, da muy buena potencia y bueno, a falta de probarlo en el conjunto, deciros que el patinete seguramente sin problemas pueda subir por cuestas, ya que el fabricante nos indica que puede ascender por cuestas con hasta 22% de inclinación, con lo cual, oye, pues es un motor bastante potente que acompañado de su enorme batería, que la tenemos aquí de 10.200 mAh a 48 voltios, deciros que nos van a dar una potencia suficiente para subir por cuestas y atravesar cualquier tipo de ciudad con un peso máximo de hasta 120 kilos, que es lo que soporta oficialmente este patinete. La batería es de 477 vatios hora y deciros que este patinete lo han incorporado con una nueva BMS, con un nuevo sistema que protege muchísimo la batería, que evita que se sobrecargue, que si estamos cargando y alcanza una temperatura, pues automáticamente el cargador corta la conexión, evita sobrecarga. O sea, una batería muy pero que muy buena, con una buena BMS y además, bueno, el cargador lo tenemos equipado en este lado, el cargador magnético que veníamos viendo ya en el Xiaomi 4 Ultra o en el Pro Gen 2 y además, bueno, con el conector de tipo barril típico de los últimos cargadores de Xiaomi. O sea, un patinete muy robusto y muy resistente. Y es que este patinete cuenta con clasificación IPX5, lo cual nos quiere decir que es resistente a la salpicadura y que lo podremos utilizar prácticamente por cualquier tipo de terreno y de ámbito. En cuanto al sistema de frenado, bueno, como ya sabéis, Xiaomi reemplazó los frenos de disco por unos frenos de tambor desde la anterior generación y en este caso tenemos un freno de tambor en la rueda delantera y un freno motor eléctrico en la rueda trasera. Pues sé que muchos me decís, oye Adrián, es que me gustan más los frenos de disco, frenan mejor, tal. Bueno, deciros que los frenos de disco van muy bien, pero sí que es cierto que a la larga requieren un mantenimiento que los frenos de tambor no requieren, porque un freno de disco pues tienes que ir cambiando de la pinza, tienes que ir ajustando el disco, que no se te ensucie, que no chirríe, que no haga ruido, etcétera. En cambio, en este freno de tambor es un freno sin mantenimiento alguno, simplemente lo tenemos, funciona y ya está. O sea, realmente para la vida útil de un patinete, sinceramente Xiaomi, pensando en el usuario y en el dinero que tiene que desembolsar en el mantenimiento de sus productos, han pensado en ponerle un freno de tambor porque es lo más barato y lo que menos mantenimiento requiere. Así que es la mejor opción, entre comillas, para el usuario. ¿No frena tan bien? Probablemente no frene tan bien como un freno de disco, pero deciros que es totalmente funcional porque va acompañado del freno eléctrico. Y es que aquí es donde está un poco la magia de los patinetes de Xiaomi, que realmente su potente freno y su potencial se concentran en el motor, es donde hace la mayor parte de la frenada. Además, recordad que desde la aplicación podremos gestionar esta configuración y podremos decir, bueno, pues si queremos el freno que tenga una regeneración media, baja o incluso que sea superior y muy agresiva. Y todo esto combinando los dos frenos más la potencia y la velocidad máxima de este patinete, que son 25 km por hora, pues la verdad es que es una configuración básica, pero que funciona. En cuanto a otras características que me han llamado la atención de este modelo nuevo de Xiaomi, bueno, sobre todo la parte de abajo, fijaros qué alta que es y eso está bastante guay, ya que por ejemplo en el Xiaomi 4 Pro Gen 2 estaba el patinete prácticamente rozando el suelo y en el Xiaomi 4 Ultra no estaba mal, pero aquí viene bastante mejorado, es bastante más alto, con lo cual pues vamos a evitar rozar pues sobre todo el tema de las aceras o si tenemos que subir por escaleras o por pequeños baches con el patinete, evitaremos rozar las partes bajas del mismo. Y además deciros que bueno, tenemos aquí un nuevo gancho que sí que me ha llamado un poco la atención porque está sofisticado, está mejorado y además esto es ideal para colocar bolsas o alguna mochila o lo que sea. En cuanto a otros aspectos, pues tenemos el sistema de pliegue que también ha sido mejorado, ahora es más fácil cerrarlo y sobre todo más seguro, que es lo que busca Xiaomi. Y en cuanto a la pantalla, que sí que tenemos novedades y la iluminación, vamos a montar el manillar y ahora vemos las nuevas funcionalidades. Montar el manillar en este modelo no es ningún misterio nuevo, hay que hacer lo de siempre. Tenemos dos tornillos delante, dos tornillos detrás y con la llave Allen pues simplemente hay que colocarlos en su sitio, apretarlos bien fuerte y ya está. O sea, el sistema de montaje es exactamente igual. ¿Que podrían mejorar? Por supuesto, podrían haber puesto dos tornillos en los laterales y así evitamos que con el tiempo se estén desaflojando, que siempre pasa lo mismo. Pero bueno, que es lo mismo. Ah, y un detallito sobre el gancho que no os he comentado, aquí lo indica, máxima carga 3 kilos, ¿vale? Podéis llevar alguna bolsita, alguna mochila, pero no os paséis, no me pongáis aquí 2 cajas de Monster, porque no. Respecto al manillar, fijaros qué pedazo de manillar, es 59 centímetros de ancho para colocarnos en una posición cómoda y ergonómica. Y bueno, los puños estáis viendo de goma que tienen los surcos, las líneas, para evitar así que nos suben las manos y que sean pues eso, muy adherentes. Luego también tenemos aquí en los extremos, seguimos manteniendo los intermitentes, uno en cada extremo. Y luego bueno, tenemos el típico timbre de Xiaomi, aquí no cambia nada, y el acelerador típico de los patinetes, que también viene con un pad de goma antideslizante
para que así pues tengamos más adherencia. Luego en la parte del centro, como estáis viendo, la típica pantalla de Xiaomi, y en la parte delantera tenemos incorporada la luz LED. Deciros que bueno, respecto a esta pantalla sí que tenemos alguna nueva mejora. El patinete lo tenéis que activar como siempre a través de la aplicación cuando llega a vuestra casa. Por aquí arriba os dejaré yo un vídeo en el cual os explico cómo debéis hacer este proceso correctamente para vincularlo con vuestro móvil y así que lo podéis encender sin problema. Le voy a quitar esto que tengo por aquí y vais a ver la pantalla. Fijaros, una pedazo de pantalla, y si os dais cuenta aquí abajo aparece un símbolo, un icono de luces, porque este patinete tiene luces automáticas que las podemos gestionar desde la aplicación. Bueno, ahora está pitando porque está el tema del Bluetooth, lo tengo que sincronizar con la aplicación y demás porque es la primera vez que lo encendemos, pero aquí quería que vierais un detalle, y es que si os fijáis aquí aparece un iconito que es el control de tracción, porque sí amigos, este patinete tiene control de tracción y lo podremos gestionar a través de la aplicación. Esto lo que nos va a hacer es pues evitar que las ruedas derrapen y tengan más adherencia con el suelo, y además si a eso le añadimos que tenemos unas ruedas muy anchas y una estabilización muy buena con este manillar también tan ancho, pues deciros que en general es un patinete bastante cómodo. Aquí en la parte izquierda tenemos el acceso para poder encender y apagar los intermitentes, un botón la verdad bastante cómodo, y además bueno, deciros que también cuando los tenemos activados se visualizan aquí en pantalla, ¿vale? Fijaros lo bien y lo mucho que iluminan. Deciros que también tenemos el freno, tenemos solo una única maneta de freno en la parte izquierda, pero este freno activa los dos frenos, ¿vale? Tanto el delantero, que es el freno mecánico, que va directamente cogido a la rueda, porque es el freno de tambor, y luego en la parte de atrás tendríamos el freno eléctrico, que se ejecuta al mismo tiempo que nosotros accionamos la maneta, o sea, se activarían los dos frenos. Y recordad que el freno trasero lo podremos configurar a través de la aplicación. Y hasta aquí este vistazo rápido a este nuevo patinete de Xiaomi, espero que os haya gustado un montón. Próximamente tendréis la review completa explicando en detalle todas las novedades de este nuevo patinete de Xiaomi, este Xiaomi 5 Pro, y deciros que vamos a hacerle pruebas extremas a todo, pruebas de la suspensión, pruebas de autonomía, pruebas de rango, pruebas de velocidad, pruebas de aceleración, pruebas por subidas, pruebas con mi peso, o sea, vais a tener un montón de pruebas, así que por favor atentos al canal, suscribiros y activad las notificaciones para que sí lo veáis de los primeros, porque este patinete la verdad es que tiene muy buena pinta. Así que espero que os haya gustado un montón este vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, apoyar mucho el canal, dejarme un comentario por aquí abajo comentándoos qué os ha parecido estas primeras impresiones a este nuevo patinete de Xiaomi. Deciros que el precio por el que yo lo compré fue de 499 euros en MediaMarkt, lo compré de los primeros, vaya, y bueno, pues es el precio que tiene oficial, y espero que bueno, con un tiempo pues se pueda rebajar como siempre hacen los patinetes de Xiaomi. Recuerda que si todavía no estás suscrito a este canal lo puedes hacer mediante el botoncito que te dejo por aquí, y por aquí al lado te dejaré un vídeo de mi canal que quizás no has visto y seguramente te va a resultar de mucha utilidad. Como siempre ha sido un placer, yo soy Adrián, esto es mi patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.